Según Mateo, el padre de José es Jacob, pero según Lucas es Elí. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre tener dos padres diferentes? ¿Es esta una contradicción fatal en la Biblia? Bueno, mucha gente se detiene aquí, lo ven y dicen, la verdad es que este libro no es confiable. Tiene demasiadas equivocaciones. Pero yo te prometo algo, esto no es un error, es un mensaje oculto. Pero antes de revelar este misterio tenemos que ir un paso hacia atrás. ¿Por qué la historia épica de Jesús de Nazaret empieza con algo tan aburrido? Porque para nosotros, en el siglo XXI, una genealogía, un árbol familiar, es un hobby. Saber de dónde vienen nuestros abuelos o ancestros es algo que buscas en un sitio web para divertirte. Pero en el mundo antiguo, una genealogía no era un hobby, era algo más. Era tu currículum, tu pasaporte, tu título de propiedad. Era la prueba legal de quién eras. Las genealogías probaban en general tres cosas. Primero, tu función. Por ejemplo, si eras de la tribu de Leví y tu descendencia venía desde allí, podías estar capacitado para ser sacerdote. Pero si eras de la tribu de Judá, bueno, tu conexión tenía más que ver con el trono. También probaba en segunda instancia que pertenecías, o sea que fehacientemente tenías sangre judía y eras parte del pueblo de Israel. En tercera instancia, el árbol familiar probaba tu herencia, determinaba tu derecho a la tierra. Así que estos no son solo nombres aburridos, sino más bien una declaración legal. Y el hecho de que haya dos nombres diferentes, bueno, es el corazón de todo este misterio. La Biblia no nos dio una sola genealogía para Jesús por una razón increíblemente profunda. Y la clave no está tanto en estas diferencias, sino en los nombres que, según todas las reglas bíblicas, nunca debieron ser incluidos. Pero empecemos ahora con el árbol familiar que presenta Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito para una audiencia muy específica, los judíos, por lo que para entender a Mateo tenemos que meternos en la cabeza de un judío del primer siglo. Acompáñenme, amigos, porque esto se va a poner interesante. Este pueblo había estado esperando a un Mesías durante miles de años, pero no esperaban a un maestro espiritual que hablara de amor, de poner la otra mejilla. No, ellos lo que esperaban en su imaginación era un rey, un líder militar, un conquistador, un nuevo David que liberara a Israel de sus opresores, de sus enemigos, los romanos. Así que el objetivo de Mateo no era solo presentar a Jesús. Su objetivo era probar, legalmente y sin lugar a dudas, que Jesús era el Mesías Rey, el único heredero legal del trono de David. La genealogía de Mateo es, por lo tanto, una obra maestra de estructura. Es como un documento legal. Él la divide a propósito en tres secciones perfectas, 14 generaciones, de David a la cautividad en Babilonia y 14 generaciones más desde la cautividad hasta Cristo. 14. ¿Por qué tantos 14? ¿Es esto una casualidad? Bueno, no, amigos, en la Biblia no hay casualidades. En el idioma hebreo, las letras también son números. Es un código llamado gematría, y en ese código el nombre David se escribe con tres letras Dalet, Vav, Dalet. Dalet tiene el valor numérico de 4, mientras que Vav vale 6. 4 más. 6 más 4. ¿Saben cuánto da? Bueno, 14. Mateo no está haciendo nada sutil. Está usando un código secreto, un cartel luminoso que le grita a su audiencia judía: David, David, David. Este hombre es el hijo de David, es el rey prometido. Y solo para dejarlo claro, David no era un nombre más o un recuerdo del pasado. Para el pueblo judío del siglo I era literalmente una promesa, porque fue él, el más grande rey de Israel, quien unificó la nación. Y lo más importante, es el hombre que recibió un pacto con Dios, porque Dios le hizo una promesa inquebrantable, la cual puedes leer en 2 de Samuel 7. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido eternamente. Esa es la clave, eternamente. Desde ese momento, todo judío supo que el Mesías, cuando viniera, solo debería ser un profeta o maestro, sino el heredero legal del rey David, el único con derecho a reclamar ese trono eterno. No había plan B, así que cuando Mateo grita 14, David, 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 no está siendo nostálgico, no está diciendo hagamos a Israel grande otra vez. Está presentando una prueba legal muy importante. Estás poniendo sobre la mesa el título de propiedad del trono. Está literalmente diciendo, él es el heredero del pacto, el único dueño legal. Y es por eso que su genealogía es tan específica. Empiezas con Abraham, el padre de la fe, pasa por el rey David, el rey más grande, y a continuación, por su hijo Salomón,
Y piensa en esto, David tuvo muchos otros hijos, pero él señala a Salomón, el heredero al trono es la línea real, la línea de los reyes. Cada nombre en esta lista tenía un derecho legal al trono. Acá, amigos, donde un judío inteligente se detiene, porque hay un nombre en esa lista que debería invalidarlo todo. Un nombre que es como una bomba de tiempo. El nombre es Jezconías. Jezconías fue un rey tan malvado, amigos, tan desastroso que Dios mismo, a través del profeta Jeremías, le lanzó una maldición. Una de las maldiciones más aterradoras de toda la escritura, la cual podemos ver en Jeremías 22. Así ha dicho el Señor: escribe lo que le sucederá a este hombre, un hombre privado de descendencia, un hombre que no prosperará en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David. Esto es un problema catastrófico, porque si Jesús es un descendiente de sangre de Jezconías, no puede ser rey. La maldición de Dios se lo prohíbe. El linaje real, entonces, así como está presentado, parece estar genial, roto, maldito y terminado. El rey Mesías no puede venir de aquí. Mateo escribió una genealogía casi perfecta que se autodestruye a menos que haya una cláusula de escape. Un detalle tan sutil y tan brillante que sea capaz de anular una maldición divina. ¿Y cómo lo resuelve? Bueno, con una de las frases más importantes y sutiles de la Biblia. Y está en Mateo 1, verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Puedes ver la diferencia? Cada nombre en la lista dice, este engendró al otro. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Es una línea de sangre directa. Pero cuando llega a Jesús, la cadena se rompe. No dice que José engendró a Jesús, sino que dice que José, marido de María. O sea, Mateo nos está diciendo que la genealogía es legal, no de sangre. Y acá hay que entender algo que nuestro mundo olvidó. Pero en el mundo romano y judío, la adopción legal era, en muchos sentidos, más fuerte que el nacimiento. Un hijo biológico podía ser desheredado, pero bajo la ley romana, un hijo adoptado legalmente tenía un estado irrevocable. Por lo que cuando José, el carpintero, tomó a María embarazada y la aceptó como su esposa, no solo la estaba salvando de la vergüenza pública, sino que estaba realizando un acto legal. Al darle su nombre a Jesús, lo adoptó legalmente y, con ese acto, Jesús recibe todo el derecho legal de José, hereda el derecho legal al trono de David. Pero como no comparte ni una gota de sangre con él, esquiva por completo la maldición divina a Jezconías, la maldición de sangre. Esto es una jugada legal increíble. El problema está resuelto. Jesús puede ser rey, pero Mateo resolvió el problema del rey, pero creó otro mucho más profundo. Un escándalo que el 99% de la gente pasa por alto, porque el verdadero secreto de Mateo no está en los reyes, sino en las mujeres. Y amigos, quiero que entiendan lo radical que es esto. En el mundo antiguo, las genealogías hebreas eran registros de hombres. La línea pasaba por el padre. Eran patriarcales en el sentido más puro de la palabra, patrilineales. Las mujeres eran invisibles. Nombrar a una en un árbol genealógico era algo impensado. Simplemente no se hacía. Y si por alguna razón extraordinaria un autor decidía romper esta regla, se esperaba que nombrara a heroínas perfectas, a las matriarcas intachables de Israel, Sara, Rebeca, Lea. Pero Mateo no hace eso. Mateo toma un marcador rojo, ignora a las heroínas perfectas y parece que busca propósito entre los rincones más oscuros y escandalosos de la historia de Israel, porque eligió 4 de las mujeres más rotas, impuras y problemáticas que pudo encontrar. Y la primera de ellas es Tamar. Ahora, ¿quién fue Tamar? Bueno, su historia podemos encontrarla en Génesis 38. Es una historia tan impactante que la mayoría de las iglesias la saltan. Tamar se casó con el hijo de Judá, uno de los 12 patriarcas de los 12 hijos de Jacob. Sin embargo, su esposo era alguien malvado y murió. Según la ley, el hermano debía casarse con ella para darle descendencia. Y eso fue lo que sucedió. Pero este también era muy malo y murió. Judá entonces, el suegro, le prometió a ella su tercer hijo, pero luego se echó para atrás dejándola sola, viuda y sin descendencia, lo cual era una sentencia de muerte social. Tamar, en un acto desesperado por obtener justicia, tomó el asunto en sus propias manos, se disfrazó de prostituta del templo, se sentó en el camino y engañó a su propio suegro Judá para que se acostara con ella. Es una historia terrible de engaño,
incesto y de escándalo sexual. Y Mateo la pone en la primera página del Evangelio. Judá engendró a Fares y a Zara de Tamar. La coloca en la línea directa que apunta al Mesías. Con la segunda mujer que nombra pasa algo parecido, es Rahab. Rahab era una prostituta. No solo eso, sino que era una prostituta canánea, una extranjera, ni siquiera era judía, era enemiga de Israel. Cuando los espías israelitas estaban explorando la ciudad de Jericó para conquistarla, ella los escondió. Hizo un trato para salvar a su familia. No, solo era inmoral, sino que es traidora, porque traicionó a su propio pueblo, ¿no? Obstante, Mateo la convierte en la tatarabuela del rey David. Salmón engendró de Rahab a Boz. La tercera mujer que nombra Mateo en su genealogía es Ruth. Y acá podemos respirar aliviados, ¿no? Ruth tiene una gran historia de lealtad y de amor y esas cosas, ¿verdad? Bueno, no tan rápido, porque ¿sabes quién era Ruth? Ruth era una moabita. ¿Y quiénes eran los moabitas? Te preguntarás. Bueno, era una nación enemiga nacida, según Génesis, del incesto entre Lot y sus hijas. Eran consideradas tan impuras que la ley judía prohibía explícitamente que un moabita entrara en la congregación de Dios, ni aún en la 10ª generación. Eran racial y teológicamente impuros. Eran los marginados de los marginados, y Mateo las coloca en la línea del Mesías. Boz engendró de Ruth a Obed. Y finalmente la más impactante de todas, a la cual Mateo ni siquiera le da su nombre, la llama la que fue mujer de Urías. Amigos, estamos hablando ni más ni menos que de Betsabé. Su nombre es sinónimo del mayor pecado del rey David, una historia oscura de adulterio, lujuria y un asesinato encubierto. David, el rey, la vio, la deseó y se acostó con ella mientras su esposo Urías estaba en la guerra. Y cuando ella quedó embarazada, David mandó a asesinar a su marido para cubrir su pecado. Y de esta unión, nacida del adulterio y la sangre, nació Salomón. Y de Salomón, el resto de la línea real. Ahora, quiero que pienses en esto un momento. 4 mujeres. Tamar, engaño e incesto. Rahab, prostitución y sangre. Enemiga. Ruth, una raza prohibida. Y Betsabé, adulterio y asesinato. Mateo no está escondiendo los trapos sucios de la casa. Los está mostrando en primera plana. Los está anunciando. ¿Y sabes por qué? Bueno, porque este es el mensaje central. Mateo, desde el versículo 1, está diciendo, el Mesías no viene de una línea. De personas perfectas, viene de una línea. De personas rotas, marginadas, pecadoras, extranjeras. Mateo está preparando el escenario para un Salvador que más tarde dirá, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Está demostrando, antes de que siquiera Jesús nazca, que la gracia de Dios es lo único que importa. Que Dios usa a los quebrantados, a los marginados y a los olvidados para cumplir sus promesas. Ok, ya entendimos a Mateo. Él nos entregó la primera pieza del rompecabezas, pero hay otro evangelio que parece contradecirlo todo. Y, sin embargo, cuando los unes, ambas listas encajan perfectamente. Hablamos, por supuesto, del árbol familiar que presenta Lucas. Y para entender por qué es tan distinto, debemos preguntarnos lo siguiente. Si Mateo escribió para los judíos, ¿para quién escribió Lucas? Bueno, Lucas, amigos, escribió para los gentiles o no judíos. Quiero que pensemos en él. Lucas no había sido un judío de nacimiento como Pedro o un recaudador de impuesto judío como Mateo, para nada. Él era un médico griego, o sea, nada que ver. Es un historiador meticuloso que empieza su evangelio diciendo, he investigado todo, con diligencia. Su audiencia no son los rabinos o los romanos, ni siquiera los griegos. Su audiencia es el mundo. De hecho, está dedicada su escritura a un hombre llamado Teófilo, que significa amante de Dios. Es una carta para toda la humanidad. Y al mundo no judío le importaba muy poco el trono de David, ni siquiera sabían quién era ese rey. Lo que le importaba era toda la humanidad, por lo que el objetivo de Lucas no era probar un linaje real, era probar un linaje humano. Mostrar que Jesús era el Salvador de todas las personas. Y aquí es donde vemos la diferencia clave. La genealogía de Mateo termina con Abraham, el padre de los judíos. La de Lucas va mucho más allá. Las de Lucas empieza con Jesús y va hacia atrás, pasando a José, a Elí, a Natán, a David, a Abraham, y no se detiene, sigue aún más hacia atrás hasta encontrarse con otro nombre gigante, un nombre que todos en el mundo antiguo, fueran judíos, griegos o romanos, conocían de sus propias leyendas sobre un gran diluvio. El nombre es Noé. Quiero que pensemos en esto. ¿Por qué Lucas se aseguraría de incluir a Noé?
Bueno, porque si Abraham es el padre de una nación, los judíos, Noé es el padre de todas las naciones. Después del diluvio, la Biblia dice que toda la humanidad desciende de los 3 hijos de Noé. Al incluir a Noé, Lucas le está diciendo a Teófilo y al resto del mundo no. Judío, este Mesías no es solamente el hijo de David, el rey, también es el hijo de Noé. Pertenece al ancestro común de tu pueblo, ya seas romano, griego o sirio. Él vino también por vos. Es una declaración radical. Es sencillamente hermoso, pero Lucas no se detiene ahí. Sigue aún más profundo, porque va aún más atrás que Noé. Sigue y sigue hasta llegar al hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas está diciendo que Jesús no es solo el Mesías de los judíos, amigos, sino el Salvador de toda la humanidad. Descendiente del primer hombre, Adán. Él es el segundo Adán que vino a restaurar lo que el primero rompió. No sé ustedes, pero a mí todo esto me da escalofríos. Aunque claro, puede que te estés preguntando, y con total razón, eso no resuelve el problema principal. Mateo nos dice que el padre de José es Jacob, pero Lucas nos dice que es Elí. ¿Quién tiene razón? ¿Y sabes qué? Llegó la hora de responder a esta pregunta. Amigos, la respuesta a quién tiene razón es ambos. Ambos tienen razón. Sí, sé que suena algo imposible, pero quédate conmigo porque acá está el mensaje más hermoso que vas a escuchar hoy. Mateo nos dio la genealogía legal de José, la línea real y el derecho al trono. Lucas nos dio la genealogía de sangre, la genealogía de María. Pero ¿cómo? Sí, los dos genealogías nombran a José. Ok, sí, pero mira cómo lo dice. En Lucas 3:23, el griego original es muy sutil. Se decía que Jesús era como se suponía hijo de José, hijo de Elí. Ese, como se suponía, es clave, porque Lucas está diciendo, la gente pensaba que era hijo de José, pero esta es la línea de sangre. La teoría más fuerte entonces es que Elí era en realidad el padre de María. Como hemos hablado en la cultura judía, la línea siempre se trazaba a través del hombre. Si un hombre, Elí, no tenía hijos, varones, solo una hija, entonces su yerno, José, se iba a convertir legalmente en su hijo para heredar las propiedades y continuar con el nombre de la familia. Al casarse con María, José se convirtió legalmente en el hijo de Elí. Y si todavía no estás convencido, déjame mostrarte la prueba más grande de que esto es así. Vayamos al rey David. Mateo nos traza la línea a través de Salomón, el rey, como vimos la línea real. Pero mira a quién le sigue Lucas. Lucas traza la línea de David a través del otro hijo que él tenía, llamado Natán. La línea de Salomón recibió la promesa legal del trono, pero también la maldición de sangre de Jezconías. La línea de Natán no recibió la promesa legal del trono, pero estaba limpia de la maldición sanguínea. Durante 1000 años, amigos, desde el rey David hasta Jesús, estas dos líneas corrieron en paralelo, separadas hasta que milagrosamente en un pequeño pueblo llamado Nazaret, la línea de sangre de María se unió con la de José, para dar a luz a Jesús, limpio de la maldición de sangre de Jezconías, nacido de la sangre de María, adoptado legalmente por José con derecho legal al trono de David. Es cine. Por lo que, amigos, los dos árboles genealógicos no se contradicen. Son realmente una obra maestra. Son la prueba de que Dios tenía un plan legal, un plan de sangre, y que ambos convergieron en un solo hombre. Dios no hace nada al azar, no lo hace con tu vida, no lo hace con la mía, mucho menos lo hizo con la vida de su hijo. Dos historias, dos líneas, una promesa que ningún escándalo, ni maldición, ni contradicción aparente pueden frenar. Pero si te pareció impresionante entender cómo el rey llegó a la tierra, ponlo en los comentarios. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video.